En este video te mostraré las acciones que llevo en mi portafolio personal. Además, si te quedas hasta el final, te revelaré las dos compañías que voy a comprar este mes. Para los que no me conocen, yo soy Alex y arrancamos con las acciones que he vendido durante el trimestre. La primera es una compañía de telecomunicaciones, AT&T. Esta la vendimos en el mes de julio con una diminuta ganancia del 6%. Estos 2 meses le ha ido muy bien gracias a su última presentación de resultados. La segunda fue Tesla, que la vendimos luego de la subida que tuvo a inicios de mes de julio, logrando sacarle un 32%. Las tres siguientes acciones fueron ventas en agosto. La tercera fue una que compramos en el último video que hicimos, actualizando el portafolio, McDonald's. Se pregó tremenda subida. La vendimos cerca de los 297 con un 25% de ganancia. La cuarta es Johnson & Johnson. Desde su escisión de Kenvue prácticamente no ha tenido movimientos. Lo que hicimos fue retirar estos fondos para dedicárselos a Zoetis. La vendí cerca de los 167,19. La quinta acción es Warner Bros. Esta acción la recibí durante la decisión de AT&T, así que no tengo mucho que decir. Empezó a los $25 y la terminé vendiendo a los 6,88. Lección que aprendí: este tipo de operaciones que generan mucha deuda para la nueva empresa es mejor venderlas de una vez. Pasemos con las del mes de septiembre. La sexta acción fue American Tower, otra nuevecita que compramos en el último video de actualización de portafolio. La vendimos a los 239,71 con un 22% de ganancia. La séptima acción fue Alibaba, que quisiera decirles que la vendí cuando llegó a máximos de 52 semanas, pero no fue así. La vendí a los 84,61 con una modesta ganancia de un 15%. La vendí luego de la noticia de que el gobierno de Biden quiere ponerle mayores controles a plataformas de comercio electrónico chino. Pasemos con las ventas de octubre. Sí, ya también hemos vendido algunas acciones. La octava es una que me sorprendió gratamente y esta es Nvidia. Compramos en el mes de septiembre luego de un retroceso que tuvo a inicios de mes. La vendimos a los 134,80 con una ganancia del 32%. Y como todo en la vida, siempre hay algunas cosas que no salen tan bien. La novena acción es Disney. Cuando compré esta acción sabía que había un riesgo latente, pero confiaba que la diversificación de sus ingresos podía ayudarle a recuperarse del bache. Pero no fue así. La vendí con una pérdida del 22%. Y la última acción fue otra que me dejó una gran lección. No porque algo cae, no puede caer más. Y esta fue Fubo TV. Esta acción la compré a los 3,27, esperando que pudiera llegar nuevamente a los 6 o 7 dólares. No fue el caso y siguió cayendo hasta los 1,62, precio en que la vendí. Aunque solo representaba un 1% del portafolio, una pérdida es una pérdida. Casi vendí la mitad de mi portafolio, pero también hicimos algunas compras. Recuerda que todos estos movimientos fueron anunciados en nuestro grupo de WhatsApp, el cual te lo dejaré en la descripción. Es gratis por el momento. La primera acción que compramos fue Google. Esta la agregamos a principios del mes de septiembre, luego del retroceso de algunas acciones tecnológicas. La compramos cerca de los 154 dólares. Y la segunda acción es una vieja conocida, Tesla. Esta la agregamos durante este mes de octubre, luego del retroceso del 8%, después de la presentación de su robotaxi. Hicimos la primera entrada cerca de los 216 dólares. Si tiene un retroceso luego de sus earnings, lo más probable es que compremos más para bajar el costo promedio. Te dejaré en pantalla mi portafolio completo, así que ponle pausa al video para que lo revises. Mis 10 principales posiciones representan el 49% del total del portafolio, el cual está compuesto en su mayoría por acciones de dividendos. Tengo una posición de efectivo del 43%, esperando el retroceso de septiembre que no se dio, pero siento que el mercado está un poco extendido, haciendo máximos históricos en el S&P500 casi todos los días, así que no me fío mucho, pero oportunidades todo el tiempo hay. Sé que estás ansioso, pero en unos minutos te comento las dos acciones que voy a comprar. Antes te digo que en el último año llevo una rentabilidad del 23% y en lo que va del año llevamos un 13%.
casi pudimos duplicar la rentabilidad que llevábamos en el trimestre anterior, lo que son muy buenas noticias. Esto tomando en consideración que, como te comenté, mi portafolio está compuesto por muchas acciones de dividendos. Ahora sí, como te lo prometí, las dos acciones que estoy considerando comprar. La primera es un gigante en programas de diseño, que no la ha pasado muy bien desde su última presentación de resultados, Adobe. Con los desarrollos de inteligencia artificial considero que es una de las compañías que mayor provecho le puede sacar a esto, incrementando con fuerza sus ingresos. Y la segunda, un retail que tampoco la ha pasado muy bien, Ulta Beauty. Pero para que conozcas a profundidad por qué la considero una compra, te dejo el último video que le hicimos en la parte de arriba.